buenas tardes, bienvenidos como siempre a este espacio en Negocios Televisión, donde miramos al mercado, donde hoy, por cierto, el S&P 500 también podría comenzar la sesión por encima todavía de los 5.000 puntos. Vamos a verlo enseguida, porque ya saben que la apertura no es hasta las 3:30 de la tarde. Y hoy la atención puesta en lo que va a ocurrir mañana a las 2:30 de la tarde, dato de inflación en Estados Unidos, que veremos si continúa ese proceso de desinflación, y a todo esto mientras los índices siguen en el entorno de máximos históricos. Y hoy también pendientes de la comparecencia de Josep Borrell, alto representante de política exterior de la Unión Europea, que está hablando ahora mismo después de la reunión informal de ministros de desarrollo de la Unión Europea. Hoy, en su llegada a esa reunión, lo que ha dicho es comentar también las palabras de Trump este fin de semana respecto a la posibilidad de abandonar a miembros de la OTAN. Ha dicho que son tonterías y que no va a hacer caso a todas las tonterías que diga Donald Trump durante la campaña. Vamos a ver cuál es el tono también de Josep Borrell en las declaraciones ahora, porque ya está en directo en esa comparecencia. UNRWA has still to take care of millions of Palestinian refugees, not only in Gaza, but in many other countries. In Lebanon, in Syria, in Jordan, in the West Bank itself. Currently, I can say, correct me, Philippe, if I am wrong, more than 2 million people depend on your support, depend critically on your support, only in Gaza. In Gaza, only 700 schools serve 500,000 of young people, 500,000 children. There are 140 health facilities that provide health assistance to 7 million people a year. These figures are impressive. This is only in Gaza. But let's go to Lebanon. You will see how many Palestinian refugees that cannot work depend critically on the support provided by UNRWA. The ministers has welcomed the swift and decisive measures taken by Commissioner General and by the United Nations Secretary General to the allegations. I'm saying allegations. An allegation has to be proved. But immediately you took decisions about some members, 13 out of 30,000 staff allegedly being involved in the 7 October terrorist attacks. A thorough investigation and a comprehensive review, an independent audit has been launched. It will be implemented in full transparency and cooperation with donors, and in particular with us, which are the most important donors, the European Union member states and the European Union Commission. And today the Commissioner General has once again given us the assurances that the United Nations is giving to this issue all the importance it deserves, and it will ensure individual accountability. And I am saying individual accountability, not collective punishment. To discontinue the support to UNRWA would mean the interruption of vital services to millions of people in need, and a greater humanitarian catastrophe in Gaza, which has to be avoided. Not only because it is a humanitarian imperative, but also because it would have dangerous repercussions on regional stability and would affect the Europeans too. But let's act just by humanity reasons. Don't forget that UNRWA provides assistance in Jordan, 2 million. 2 million in Jordan. In Syria, 500,000. In Lebanon, another 500,000. And on the West Bank, under great pressure, almost another 1,000,000, 900,000. If this agency disappears, this will have a devastating effect on 5.6 million people. They are stateless because there is not a Palestinian state. And we could agree that the existence of UNRWA 75 years after it was created, it's something deplorable, but it's the responsibility of the international community, not the UNRWA workers. And there is only one way in which the agency can be dissolved,
The agency should be dissolved when there is no more Palestinian refugee problem. If you cancel UNRWA, the refugee problem will still be there, but still worse. So let's work for a solution which makes possible. Bueno, pues Josep Borrell, ahora hablando de esa agencia de las Naciones Unidas de la que muchos países han retirado la financiación, la UNRWA, y lo que dice es que si esta desaparece va a tener un efecto devastador en 5,6 millones de personas, y ha ido detallando también a todas aquellas localizaciones donde la UNRWA manda su asistencia. Bueno, dejamos a Josep Borrell en pendiente, seguiremos muy atentos a todo lo que está diciendo el representante de política exterior de la Unión Europea. Comenzamos la sección de economía. Hoy miramos otra vez de nuevo en el día de hoy a Alemania. Parece que su ministro de Finanzas tiene memoria selectiva, o más bien sensaciones selectivas, podríamos decir. Hace unos días Lindner estaba pesimista, diciendo que con un crecimiento prácticamente nulo en la economía alemana durante tanto tiempo, las consecuencias para el país iban a ser graves y que se iban a empobrecer los alemanes a causa de ese estancamiento económico. Lo dijo en declaraciones a Bloomberg, por cierto. Y hoy Lindner ha vuelto a hablar en los micrófonos del mismo medio, pero hoy con un tono muy positivo y muy distinto al que tenía en la anterior ocasión, donde hablaba incluso de empobrecimiento. Hoy Lindner ha dicho que está muy optimista respecto a Alemania, respecto a su economía. Dice que Alemania lo está haciendo muy bien y que espera que haya una recuperación económica bastante pronto, y no se queda ahí. Asegura también que la economía alemana tiene que entrar en una nueva base y que ve potencial para una rápida recuperación de la economía. Contrasta mucho con ese último discurso donde decía prácticamente lo contrario, que iba a haber consecuencias del estancamiento económico, que se podía empobrecer el país. Claro, nos hacemos la pregunta de quién es este Christian Lindner, porque parece que el ministro de Finanzas alemán tiene un poco una doble cara, dos caras, una donde claramente se muestra más pesimista sobre las consecuencias económicas de todo este tiempo de estancamiento, y donde incluso habla de empobrecimiento de la economía alemana, y otra donde, como ven aquí, que les hemos hecho también una lista de algunas de sus principales frases titulares del día de hoy, pues ve una recuperación más rápida de la economía alemana. Bueno, este último Lindner que les digo es el que parece que está ahora mismo con nosotros, este de aquí. Un Lindner que ya no suena a lo de antes, lo que por ejemplo vimos en Davos. Ya nos suena, quiero decir, donde en Davos se puso muy literario con eso de que Alemania ya no era un hombre enfermo, sino que era un hombre cansado, pero que realmente necesitaba una buena taza de café. Ustedes piensan que Alemania es un país enfermo, un hombre enfermo. Alemania no es un hombre enfermo. Tras un periodo muy exitoso desde 2012 y tras todos estos años de crisis, Alemania es un hombre cansado después de una noche demasiado corta, y el bajo crecimiento, las expectativas de bajo crecimiento son una llamada de atención. Y ahora hay que tomarse una buena taza de café, es decir, reformas estructurales, y luego seguiremos siendo una... La realidad económica de Alemania ahora mismo es completamente diferente a la que realmente está sugiriéndonos ahora Christian Lindner. Los economistas encuestados por Bloomberg piensan que ahora mismo hay un 75% de probabilidad de que la economía alemana entre en una recesión en los próximos 12 meses. Y claro, eso ya mirando a largo plazo, a qué va a ocurrir dentro de un año. Pero es que hoy mismo tampoco tiene pinta de que la economía alemana esté en otra situación que no sea la de una recesión. De hecho, hay una encuesta de Bloomberg que apunta que la economía alemana probablemente va a volver a estancarse en este primer trimestre de 2024. Y piensen que esto es algo peor de lo que se temía anteriormente, porque en la anterior estimación esperaban que hubiera un crecimiento del 0,1%. Ahora ni eso. Ahora piensan que el crecimiento puede ser del 0%. Y esa nueva proyección también está en línea, por ejemplo, con la del Bundesbank, que ha dicho que incluso si la situación en torno a los ingresos de los hogares está mejorando, la producción podría estar estancada en el mejor de los casos. Vamos a ver el siguiente gráfico, donde podemos ver ese estancamiento que están pronosticando los expertos para Alemania en el primer trimestre de este año. Aquí lo están viendo, 0%, el anterior era 0,1% y esperan un crecimiento de un 0,3%, que es prácticamente nada para los siguientes trimestres. Bueno, un tercio de los encuestados de Bloomberg en esta encuesta, por cierto, son todavía más pesimistas que la media, que está en torno al 0%. Piensan que Alemania va a enfrentarse a una recesión
básicamente, que vamos a estar en una contracción económica en este primer trimestre de 2024 y que por lo tanto sería una contracción teniendo en cuenta que en el anterior también hubo un retroceso en la actividad. Bueno, hace unas semanas el propio Lindner le había confirmado también a los agricultores que la situación estaba tan mal que incluso en el país no había dinero. Y ya les digo yo a ustedes que lo último que quiere el gobierno de Olaf Scholz es enfurecer a los agricultores, así que eso de que no tienen dinero parece que desde luego es una verdad como un templo. Vamos a recordar como lo decía Lindner. Ich kann Ihnen heute nicht mehr staatliche Hilfe versprechen aus dem Bundeshaushalt. Aber wir können gemeinsam dafür streiten, dass Sie wieder mehr Freiheit und wieder mehr Vertrauen für Ihre Arbeit. Y a eso, por cierto, ahora hay que sumarle también el gran problema que tiene Alemania con respecto a la crisis inmobiliaria comercial. El pasado viernes les contábamos ya que desde el Banco Central Europeo estaban empezando a ponerse en contacto con algunos bancos europeos para trasladarles el miedo, la alerta, para que ellos también la tengan, de un posible riesgo por por el inmobiliario comercial estadounidense y también el europeo. Ojo, hace no mucho, el propio Bundesbank también ponía el foco en el hecho de que, aunque son pocos, hay bancos alemanes con mucha exposición también. Y piensen, por ejemplo, en ese banco alemán, el Deutsche Pfandbriefbank, que la semana pasada hizo sonar las alarmas porque había aumentado provisiones por lo que podía ser, en su opinión, la mayor crisis inmobiliaria desde la crisis financiera. Bueno, pues hoy fíjense también en este dato, por cierto, hablando de crisis inmobiliaria. Hoy hemos sido conscientes de lo que ha sido la mayor caída, el mayor desplome en el mercado alemán de edificios de oficinas en más de 2 décadas, en más de 20 años. Una desaceleración que ha avanzado hasta un retroceso del 13% respecto al año anterior, según datos publicados por la Asociación Bancaria Alemana VDP. Durante todo el año, los precios, por cierto, de las edificios de oficinas en Alemania han caído más del 10% y esto es la peor caída desde que empezaron los registros en 2003. La perspectiva, por cierto, para 2024 tampoco es mucho más halagüeña. También se esperan más retrocesos, así que quizá Lindner está haciendo gala de nuevo de esa memoria selectiva y no está teniendo en cuenta, bueno, pues que en sus nuevas perspectivas quizá debería pensar en lo que está pasando también en el inmobiliario comercial, sabiendo que hay un banco, Deutsche Bank también anunciando aumento de provisiones por prácticamente lo mismo, Deutsche Pfandbriefbank lo mismo, diciendo que la crisis inmobiliaria comercial puede ser la peor desde la crisis financiera, y de hecho ahora el propio Lindner también ha hablado del inmobiliario comercial. Lo que ha dicho es que piensa que lo que se está viendo es simplemente un periodo de ajuste. Es decir, que no quiere ni siquiera enfocarse en que esta situación puede ser negativa y que puede suponer un cambio también de paradigma para el inmobiliario comercial. Vamos rápidamente a volver a conectar con Josep Borrell. Sigue hablando el alto representante de política exterior en la Unión Europea en esa rueda de prensa posterior a la reunión informal de ministros de desarrollo. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen. Anymore, since many of them have been killed over the last few days and are more and more reluctant to be seen in these convoys. So the coming days will tell us if yes or not we will be able to continue to operate in an extraordinary challenging environment. I also briefed the member this morning about the number of restrictions the agency is under now. Restriction most of the time that we hear through social media or through the media, but not necessarily directly. For example, we have a consignment of food for 1 million people for 1 month in Ashdod. Contractors have been instructed not to handle and move this food because it is for... Bueno, pues seguimos pendientes de lo que esté sucediendo ahí. De momento no habla Josep Borrell, pero este que está hablando es el enviado de Naciones Unidas, así que seguiremos pendientes sobre todo las palabras de Borrell. Hablábamos de Lindner hasta ahora. Hoy en esa entrevista, Lindner también, por cierto, ha hablado de la posibilidad de que Alemania pueda salir de la Unión Europea. No porque el gobierno quiera, sino porque un partido, el más conservador del espectro político alemán, lo ha propuesto como idea si salen elegidos. Y aquí va nuestra segunda clave, que va más bien por el desastre económico que puede producirse en el caso de que haya una nueva salida en la Unión Europea. Hoy Lindner lo ha tachado prácticamente de locura. Dice que un Dexit sería el peor escenario posible para Alemania y que depende, ya lo saben, Alemania, de las exportaciones. Hablar del Dexit, claro, nos recuerda al final un poco a su primo hermano, que es el Brexit. Hace años ya que la Unión Europea, ya saben que cortó esos lazos
con el Reino Unido. Y desde que Cameron pronunció aquellas fatídicas palabras delante del número 10 de Downing Street, el elefante de la habitación, pues siempre ha sido el mismo. ¿Qué consecuencias económicas tendría esto para el Reino Unido? Vamos a recordar cómo lo anunciaba Cameron en el 2016. And their will must be respected. I want to thank everyone who took part in the campaign on my side of the argument, including all those who put aside party differences to speak in what they believed was the national interest. But the British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires fresh... Bueno, pues ahí estábamos escuchando esas palabras de Cameron en 2016 y hoy, por cierto, se ha hablado también por parte de un gran banco de Wall Street sobre las consecuencias que tuvo la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ha sido Goldman Sachs. Dicen que el Brexit sí que provocó una caída en la economía británica y que además provocó una inflación más alta. Que esto ya saben que no es la razón que dan los expertos o incluso el Banco de Inglaterra para hablar de por qué la inflación ha sido más alta en el Reino Unido que en otros países. Bueno, esto lo han hecho al comparar el desempeño de la economía del Reino Unido y la de otros países similares desde el año 2016, el año en el que se produjo el referéndum. Bueno, de hecho, fíjense en lo que dicen. Dice desde Goldman Sachs que el PIB real del Reino Unido ha tenido un rendimiento inferior a aproximadamente el 5% respecto a otros países y que la reducción del comercio internacional, la débil inversión empresarial, una caída en el número de inmigrantes procedentes del mayor socio comercial del Reino Unido, que era la Unión Europea, han contribuido a ello. Básicamente, cuando Bailey, lo escuchábamos hace no mucho, decir expresamente que en el problema del mercado laboral, bueno, pues que no tenía nada que ver con el Brexit. Así que aquí Goldman Sachs está un poco desdiciendo lo que decía Andrew Bailey. Es curioso porque eso significa ya que el efecto del Brexit no se ha dado en un plazo corto, es decir, que no ha sido un efecto inmediato donde, bueno, el efecto se ve ahora y ya no se vuelve a ver nunca más, sino que el impacto está siendo de largo plazo. Las consecuencias de la salida de la Unión Europea se están viendo durante años para el Reino Unido y eso también lo avisan desde dentro. Lo avisan los británicos. De hecho, el organismo de control fiscal británico, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, ya dijo el año pasado que la salida del Reino Unido de la Unión Europea probablemente redujo la producción económica en un 4%, que se dice pronto. El responsable de políticas del Banco de Inglaterra, Jonathan Haskell, también dijo el año pasado que el Brexit le había costado a cada hogar británico 1.000 libras de media. Y de hecho, bueno, a la vista está que el cambio de tono del Partido Conservador, que ya saben que es el partido que ahora mismo está en el gobierno en el Reino Unido, que lleva en el gobierno desde entonces, ha sido brutal. Han pasado casi de demonizar a la Unión Europea a calificar a esta institución, lo ha hecho Sunak, y enseguida vamos a escuchar esas palabras, a calificarlo como un aliado, como un socio, incluso como un amigo. Fíjense en el cambio de tono. The United Kingdom and European Union may have had our differences in the past, but we are allies, trading partners and friends, something that we've seen clearly in the past year as we joined with others to support Ukraine. This is the beginning of a new chapter in our relationship. Bueno, y miramos ahora, pasamos del Reino Unido a los otros anglosajones, a Estados Unidos. Poco a poco ya saben que parece que Donald Trump va ganando más terreno y cada vez todo apunta a que vamos a tener una segunda parte de las Trump Economics, la economía de Donald Trump, la política económica de Trump. Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero de momento Trump lleva tentándonos con la suya desde que se despidió de la Casa Blanca en 2020. Fíjense en cómo decía, no descarto volver aquí de alguna manera. A goodbye. We love you. We will be back in some form. Trump parece que quiere volver con todo y este fin de semana incluso ha, jugado con la posibilidad de abandonar al resto de países de la OTAN un poco a su suerte y claro, eso incluso ha provocado una respuesta donde hemos visto claramente la ira de Josep Borrell, del alto representante de política exterior de la Unión Europea, que ha dicho que no va a comentar todas las tonterías, y cito textualmente, tonterías que Donald Trump pueda decir en campaña. Let me be sarcastic. Let me be sarcastic. During this campaign, we will see and listen to many things. Let's be serious. NATO cannot be a la carte military alliance.
cannot be a military alliance that works depending on the humor of the President of the US on those days. It's not yes, now yes, tomorrow no, it depends, who are you? Now, come on, let's be serious. Let's be serious. NATO cannot be an alliance à la carte. It exists or it not exist. But I'm not going to spend my time comment any silly idea that comes during this electoral campaign. Polémica, desde luego, en el tablero geopolítico está servida si Donald Trump regresa a la Casa Blanca, pero claro, ¿qué hay del plano económico? Hay estudios que dicen que si Trump vuelve y amenaza, bueno, cumple más bien con esa amenaza de volver a, bueno, decretar esa especie de nueva guerra comercial, la guerra comercial 2.0, podría poner en peligro la economía. Ya no nos vamos a centrar en materia nacional, en materia de qué va a hacer con los impuestos, qué va a hacer con la deuda, solo centrándonos en la geopolítica y sobre todo en las relaciones exteriores. Hoy me quiero centrar más bien en el tema de China. Bueno, ya saben que Trump siempre ha tenido un poco la palabra China en la boca desde que ha sido presidente de los Estados Unidos. Le declaró la guerra comercial al gigante asiático, generando un gran temor en todo el mundo y provocando incluso bajadas de tipos de la Reserva Federal, cuando la economía iba perfectamente y la inflación estaba muy bajita y además también el paro también estaba muy bajito, pero la Reserva Federal decidió bajar los tipos por el miedo más bien a las consecuencias de una guerra comercial de Estados Unidos con China. Esto fue lo que dijo Powell al respecto en septiembre de 2019 después de bajar los tipos de interés. Today's decision to lower the federal funds rate target by 0.25% to 1.75% to 2% is appropriate in light of the global developments I mentioned, as well as muted inflation pressures. Since our last meeting, we've seen additional signs of weakness abroad and a resurgence of trade policy tensions, including the imposition of additional tariffs. The Fed has no role in the formulation of trade policy, but we do take into account anything that could materially affect the economy relative to our employment and inflation goals. ¿Y por qué hablamos ahora de la posibilidad de una guerra comercial 2.0? Bueno, pues básicamente porque Donald Trump, que cada vez está casi más cerca de la Casa Blanca porque en las primarias parece que no tiene rival y en las elecciones presidenciales poco a poco la fuerza de Joe Biden está rebajándose también por los lapsus que está teniendo el presidente en los últimos días, pues Trump con todo esto ha aprovechado para poner encima de la mesa algunas de sus propuestas. Dice, o al menos así lo dijo hace unos días, que volvería a subir los aranceles a China hasta un 60% o incluso más. Claro, eso supondría multiplicar por 3 los niveles actuales. Una guerra comercial, desde luego, en toda regla, motivada sobre todo por argumentos económicos, entendemos. Pero bueno, vamos a recordar también qué hizo Trump en esa guerra comercial contra China. Subió los aranceles contra el gigante asiático por un total de 250.000 millones de dólares. El arancel de media sobre las mercancías chinas pasó del 3 al 12%. Hay algunos que incluso hablan del 17%. Y luego pasó al 20%. Para justificar esa, retorsión frente a la Organización Mundial del Comercio, lo que dijo la Casa Blanca era que lo hacían por razones de seguridad nacional. Si miramos a los datos, un estudio encargado por el USA China Business Council y elaborado por Oxford Economics, la primera guerra comercial de Donald Trump habría costado más o menos medio punto al PIB de Estados Unidos. Pero claro, una nueva guerra comercial contra Pekín, pues ahora, esta vez, según estos expertos, dispararía esa factura entre 1,6 y 1,9 billones de dólares para Estados Unidos, con una pérdida de entre 700.000 y 800.000 puestos de trabajo a lo largo de 5 años. Y volviendo al pasado, también para que nos sirva de lección, China respondió lógicamente a los aranceles de Trump y aplicó también sobrecostes sobre las exportaciones de Estados Unidos. Los aranceles, de hecho, de China a Estados Unidos subieron del 5,7 al 20%. Incluso. Y un estudio de la Fed de Nueva York dijo que la guerra comercial de Trump redujo el crecimiento de la inversión en Estados Unidos por un 0,3% al cierre de 2019 y un 1,6% para finales de 2020. Así que ahí tienen los datos ante lo que podría ser una nueva guerra comercial entre Estados Unidos y China si Donald Trump cumple con esa amenaza de subir los aranceles al gigante asiático hasta un 60%. Vamos a analizar este tema con Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la amenaza de Trump está ahí. La gran pregunta es si la va a acabar acometiendo y si vamos a tener una nueva guerra comercial 2.0, decíamos antes, porque la última ya las consecuencias fueron importantes.
Bueno, yo de entrada creo que hay que recordar lo que decía el Josep Borrell hace unos momentos, de que no hay que entrar en el trapo de todas las declaraciones histriónicas en este clima preelectoral de candidatos, o de momento todavía de precandidatos, que saben que su forma de amarrar el granero de votos en el cual confían para llegar a la presidencia es precisamente lanzar declaraciones cada vez más exageradas, brutas, cada vez más importantes. Por tanto, de entrada relativicemos lo que se dice en estos momentos de precampaña. Dicho esto, pues también la historia nos demuestra que muchas veces permitir o propiciar o que lleguen al poder determinados planteamientos, digamos, más viscerales, que supongan más regresiones en el orden económico, comercial y financiero más o menos abierto, cada vez menos abierto, pero en fin, aún sustancialmente abierto, como hemos tenido en las últimas décadas, implica riesgos importantes, no solamente por las estimaciones que acabáis de resumir de lo que pudo suponer la guerra comercial desde 2018 hasta 2020. Yo recuerdo un trabajo del Fondo Monetario Internacional de 2019-2020 que decía que las pérdidas para la economía mundial de la guerra comercial entre China y Estados Unidos habrían sido una cantidad equivalente al Producto Interior Bruto de Suiza. Bueno, y algunos también dicen que si la guerra comercial efectivamente tuviera una nueva edición con más subida de aranceles, las pérdidas ya no serían equivalentes al PIB de Suiza, sino al PIB de Alemania, lo cual incluso con lo mal que lo está pasando el PIB de Alemania en estos momentos, pues ya serían palabras muy mayores. Y los que gusten más de la historia siempre recuerden que la guerra comercial por excelencia, que es la que tuvo lugar a partir de la aprobación del arancel más proteccionista de la historia de Estados Unidos en 1930, fue la guerra comercial de principios de los años 30, que colapsó el comercio internacional de forma drástica, que agravó la Gran Depresión y que algunos dicen que aceleró el camino hacia la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, cuidado con las guerras comerciales, que las carga el diablo, porque la historia tiende a demostrar que lo que empieza siendo una guerra comercial a veces acaba siendo una guerra de las otras, una guerra. Es catedrático en Economía en la Universidad de Barcelona. Muchísimas gracias por este breve pinchacito para poder analizar también las consecuencias de una posible nueva guerra comercial. Juan, muchas gracias. A vosotros. Bueno, y hacemos una pausa publicitaria. Enseguida estamos de vuelta. Miramos ya a Wall Street porque enseguida abre la principal bolsa del mundo.